Que tal? Moi boa tarde, moi benvidos a Conexión Galicia, o seu programa de actualidade de debate, o seu faladoiro que facemos dende Madrid para Galicia con xornalistas galegos que traballan aquí na capital. Saudamos os que nos seguen ás 6:30 en punto, pola Guedúa xa un pouquiño máis tarde, pola canle principal da Televisión de Galicia e, como non, tamén polas nosas redes sociais. 18 de novembro continuamos en presupostos coa resaca do xuizo inédito para a democracia cun fiscal xeral do Estado sentado no banco dos acusados e hoxe tamén cun informe da UCO que deixa prácticamente cao o que fora secretario de Organización do Partido Socialista, Santos Cerdán, tería cobrado, segundo a Garda Civil, un 2% das obras adxudicadas dun xeito irregular. De todo isto falaremos e de moito máis cos nosos convidados. Temos xa a Diana Mata, xornalista galega da Coruña. Como estás? Que tal? Moi ben, con moito que falar hoxe. Moito que falar, non sei se agora nos vai quedar un pouquiño corta, verdad? Javier Casqueiro, xornalista del País. Buenas, María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Boa tarde. Buenas tardes, sí, pero un poquito agobiado. Bueno, imos ver se nos tranquilizamos hoxe un pouco ou se saímos peor de aquí. Exactamente. Fabián Pérez, xornalista de Mediaset, de Todo es Mentira, como vas? Que tal, María? Estaba pensando que en galego temos o serán, en outros lugares teñen o cerdán. Creo que a tarde de hoxe vai un pouco menos polo serán e máis polo cerdán. E máis polo cerdán, sí, é verdad. Ketty Garar, xornalista de The Objective, que tal? Pues muy bien, buenas tardes, buena tarde. Sin aburrirte. Con mucho que leer y releer, que eso es lo que tenemos que hacer ahora los periodistas. Pois sí, imos coas novidades, que como dicíamos, non son poucas. O venres a UCO rexistrou a sede de Acciona de Madrid, de Bilbao, outras empresas tamén vinculadas á trama, ata 8 domicilios. O xuiz deixou isto nunha peza segreda. Esta mesma mañá levantaba ese segredo e pouco despois das 2 da tarde coñecíamos ese informe da UCO, 227 páxinas que, como ben dicía Ketty, aínda estamos lendo e relendo. Santos Cerdán sería o nexo de unión entre o Goberno e Acciona nesta posible causa sobre a adxudicación de obras públicas dun xeito irregular. Primeiras impresións, Diana Mata, porque non sei por onde queres comezarte. Primeiras impresións, pois é difícil ter impresións polo momento, porque son 227 páxinas, estaba Ketty relendo e relendo, chegou o informe, o venres xa explotaba un pouco a bomba sonda, sabíamos deses rexistros entre sedes da UCO, casualmente despois coñecemos os 3 imputados un pouco vinculados xeográficamente tamén, bueno, a situación, as primeiras impresións, as nosas creo que contan pouco. En Soto del Real, igual Santos Cerdán vai vendo como a trama, imos coñecendo cada vez máis datos, e pronto, pero o informe da Unidade Central Operativa creo que é bastante concluinte, xa temos negro sobre blanco, fala de datos, fala de cifras, pois a seguir relendo porque hai moito que sacar, entre outras tarxetas tamén que parece que pagan máxicamente os gastos, pero bueno, queda moito por ver e sobre todo queda ver a resaca, a marexada que deixa isto no Partido Socialista. Claro, tarxetas de Servinavar, eses 3 altos cargos de Acciona tamén imputados. Fabián, agardábamos un informe duro, pero non sei se tanto. Bueno, aínda nos queda outro, porque a UCO neste mesmo informe, ao final, entre guións, di que o informe patrimonial de verdade está por vir, que aquí solamente hai unhas pinceladas, hai unhas relacións laborais e contractuais con distintas empresas. Eu estaba recordando, quero ler unha mensaxe que o socio, supostamente socio renegado por Santos Cerdán, Anchón Alonso, desa empresa Servinavar, o día que sai o primeiro informe da UCO, a súa muller pregúntalle por WhatsApp a Anchón Alonso, ou dille, perdón, se libra. De momento no aparece su nombre, solo Ábalos. Parece que Santos Cerdán deixou de librar. Deixou de librar e sitúase no cumio, ademais, Javier Casqueiro. ¿Santos Cerdán? Totalmente. Y yo creo que tú has dicho al principio, y es así, yo creo que para sacar algunas conclusiones, que si no la gente se nos pierde, sí. Teníamos claro que el papel de Santos Cerdán debía de ser nuclear porque es el que está en prisión desde hace ya casi 6 meses, pero yo creo que este informe lo sitúa clarísimamente en la cúspide, en el origen de todo, en Navarra, con esa empresa que él intentó ocultar, que tenía la propiedad del 45%, y ahora vemos que con su mujer, su hermana, el cuñado, en fin, y lo que te rondaré Morena, ¿no? Y yo creo que lo he dicho aquí innumerables veces, no estamos hablando de un cargo cualquiera del Partido Socialista. O sea, no vamos a ocultar la gravedad de la situación. Estamos hablando de un secretario de organización que está en el origen de Pedro Sánchez como dirigente
político que es. Y yo, para ser breve, digo que esto es así y la gravedad es total, pero a mí me gusta subrayar en estos casos que, pues lo digo porque también el informe de la UCO apunta hacia ahí de una manera clarísima, que aquí hay una empresa que está también muy señalada, pero no un poco señalada, sino muy señalada, porque ya habíamos visto que habían imputado en su día al responsable de las obras en Navarra, pero ahora vemos otros 3 directivos de Acciona, que es una empresa del IBEX, no es una empresa cualquiera, no estamos hablando de una empresita de Servinavar que hacía un túnel y hacía no sé qué pabellón, estamos hablando de unas grandes compañías españolas, una multinacional en el IBEX, que está señalada por todos lados y que está señalada hasta el punto de que se certifica ese 2% de las obras que irían a parar a esta trama, que yo no sé, tú has llegado a esa conclusión tan rápido, vamos a ver, es evidente que aquí hay mucho que explicar, pero yo no sé si esto tiene, desde luego en la figura de Santos Cerdán sin ninguna duda, pero una implicación, digamos, estructural con el Partido Socialista. ¿Qué crees de esto último que acaba de, decir Casqueiro? Por aterrizar un poco en lo concreto, ¿no? A mí hace ya bastantes años ya me dijeron una frase que nunca había publicado y que hoy he entendido, que es esto de Santos Cerdán es el hombre de Acciona en Madrid. Yo creo que ese informe de la UCO que hemos conocido hoy, este informe patrimonial, aterriza muy bien esta frase que me dijo un dirigente de la cúpula del Partido Socialista que ya sospechaba sobre la posición prominente que tenía Santos Cerdán junto con Koldo García y José Luis Ábalos en toda esta presunta trama de corrupción. Yo creo que ahí, por una parte, se confirman las mordidas por los amaños de contratos de obra pública, que esto es, yo creo, lo relevante que tienen que saber los telespectadores, 2% por ahora, 2% por ahora, hace ya algunos meses. De hecho, Santos Cerdán nos amenazó a los medios de comunicación que publicamos precisamente esa posición prominente en base a las declaraciones de un empresario que de incógnito le señalaba como el testaferro de Ábalos y de Koldo García. Se confirma ese extremo. Se confirma que se pagaba, una información que publicamos de hecho el año pasado, a través de Servinavar, utilizaba esta empresa como trapadera para cobrar las comisiones y para pagar su alquiler. No hay un alquiler que se pague, sino 2 de momento. Hay un piso franco en la calle Fuencarral 96 que también se paga con cargo precisamente a esa empresa. Por aterrizar más cosas, se pagan hasta los muebles absolutamente todo. De esa vivienda a través de esa empresa de Servinavar. Se pagan los gastos, hablabas tú de las tarjetas, se pagan los gastos de su mujer, se decía que a Paqui la conocían en todas las dependientes del Corte Inglés, y se paga y se paga y se paga y se sigue pagando. Me parece interesante la aportación que hacía Javier, 3 directivos nuevos de Acciona, 3 directivos nuevos de Acciona y la puerta abierta de par en par a que se impute como personalidad jurídica a esa empresa, como se sospecha que también se pueda imputar en algún momento al Partido Socialista si es que siguen escalando las responsabilidades. Desde luego yo creo que hoy el informe que conocemos y la patrimonial supuestamente que no existía, porque era como el informe de la UCO que no existía de Santos Cerdán. Bueno, pues no existía el informe, le reventó en la cara, no existía la patrimonial, ya vemos una primera patrimonial que revienta en la cara porque esto es demoledor, es más contundente de lo que esperábamos y creo que viene una segunda, efectivamente, que será de la misma consistencia y de la misma contundencia. Yo creo que, desde luego, el Partido Socialista, por supuesto, también Acciona en el plano de la empresa privada, tiene muchos motivos hoy para estar inquietos. Estarán inquietos, non sabemos algo, sabemos que o PNV xa lanzou un primeiro comunicado dicindo que nada teñen que ver, que non se pode relacionar isto tampouco coa moción de censura do ano 2018, pero é o Partido Socialista. Bueno, a ver, aquí hai moitas derivadas, obviamente Santos Cerdán todos sabemos quen é, onde estaba ata fai ben pouco tempo, onde está agora, pero tamén sabemos o que leva mantendo o Partido Socialista dende o primeiro momento. Eu penso que é unha liña que o Partido Socialista segue sen ningún problema, e aquí agora o que temos é o que dicía Casqueiro, é unha empresa moi importante a nivel nacional, con un ex-CEO, un ex-dirigente que apartaron no seu momento despois de coñecer o caso Cerdán, o vaya, que sorpresa. Eu penso que cando ves as barbas do teu veciño cortar, non? Pon as túas a remollar, pois un pouco isto creo que é aplicable a todo. É aplicable ao Partido Socialista, que penso que xa está nunha limpa que leva xa uns meses, e penso que a tenor deste informe e dos que quedan,
a UCO está traballando moi ben, Leopoldo Puente está facendo unha instrucción tamén moi completa. Eu penso que ven terremoto, pero de momento os móviles non se están movendo. Non se moven. Tembla un pouco, pero non se moven. Pregunto eu agora, porque os rexistros remataron, por iso se levanta este segredo. Estaría Santos Cerdán máis preto de sair á rúa a pesar deste informe? A ver, está, porque cronolóxicamente é irremediable que antes de Nadal ten que sair, non? Ou antes de final de ano. Pero eu creo, vamos, non sei, aventuraríame a elucubrar que o xuiz está esperando a ter ese segundo informe patrimonial para acadar as probas que fagan falta. Non sei a UCO en que punto está do seu traballo, pero que vai ser un informe moi curioso, porque, insisto, neste xa hai gastos de Santos Cerdán, xa hai gastos, unha tarxeta de Servinavar que estábamos a comentar, con pagos de vacacións. Pero unha tarxeta que valía para todo, Que valía para absolutamente todo, incluso como a muller de Anchón Alonso e Anchón Alonso se queixan de, oye, que nivel de vida levan estes, que nin se cortan, a todo trapo, lo mejor de lo mejor. Claro, hai 7.000 euros gastados, cargados á empresa nun mesmo restaurante aquí en Madrid, que seguro que se debe de comer moi ben, pero é que é como para estar nervioso. Hai unha conversa de un cargo, un representante de Acciona en Navarra, que fala con Anchón Alonso para xestionar unha reunión no Ministerio de Transportes con el gran jefe indio. El gran jefe indio supónse que é José Luis Ábalos, unha reunión poucos días despois de chegar Pedro Sánchez ao goberno. Esa mensaxe é 15 días despois. Pedro Sánchez é presidente un 1 de xuño, o día 15 xa están preguntando para reunirse con el gran jefe indio en Madrid. É que é todo tan grotesco que medo me dá o que nos poida vir nese informe patrimonial que está ao caer tamén. Despois deses rexistros que se fixeron o venres en Acciona, o Partido Socialista sorprendeu cun escrito que enviou ao xuiz da Audiencia Nacional no que dicía, pois admitía que o seu sistema de pagos en metálico pois que era mellorable, creo que dicía, e apelaba a boa fe entre os militantes, pero ademais criticaba a instrucción. Casqueiro, van por un bo camiño facendo isto? Indo ao choque? A ver, lo primero que hay que decir es que es verdad que como esto ha ido explotando, yo creo que lo contaba también Kete, ha ido explotando como una granada en el tiempo, ¿no? Ahora mismo llevamos casi 1 año y medio, para 2 años de caso. Es verdad que el caso tiene tal gravedad que ellos han ido tapando, como suelen hacer los partidos políticos, no hay mucha novedad en esto, ¿no? Fíjate lo que está pasando ahora mismo, que luego hablaremos del PP con el caso Almería y con todos estos casos. Los partidos reaccionan siempre tarde, reaccionan siempre mal. Pero yo creo que ahora mismo, de hecho estaba preguntando, porque vengo del Congreso de los Diputados y había muy poca gente esta tarde en el Congreso de Diputados relevantes del Gobierno y del Partido Socialista y no habían reaccionado. Y cuando hemos hablado esta mañana con el portavoz parlamentario no estaban en estas teorías, ¿no? Pero yo sí creo que aquí el Partido Socialista no le va a valer, como creo que te lo he dicho también aquí en muchos programas, esto del y tú más, ¿no? Yo creo que aquí ya no vale eso. Y no vale eso porque además una de las cosas en las que se estaban escudando todo el rato, es verdad que lo decían sotoboche, era que dónde estaba el dinero de Cerdán, ¿no? Siempre estábamos con esa historia, es verdad que llevaba muchos meses en la cárcel y siempre se presumía de su vida austera, que se había esgrimido los tickets de la piscina de verano municipal de su pueblo, etcétera, como si no hubiera gastado nunca nada. Ahora vemos, lo decías tú, hemos visto un gasto de un restaurante de más de 7.000 euros, de un restaurante. Viajes a Lanzarote, ¿no? Sí, no sé si sería la boda de algún hijo o algo así, porque es una comida un poquito excesiva incluso para Santos Cerdán, ¿no? No sé, ¿tienen que estar preocupados? Claramente tienen que estar preocupados. Además, fíjate, te voy a dar un salto. Incluso desde el punto de vista electoral, a lo que venía, el Partido Socialista estaba, después de mucho tiempo pasándolo mal, sacando un poco la patita, sacando un poco la cabeza, ¿no? Y con el PP con problemas, con la Comunidad Valenciana, etcétera. En Extremadura no está tan claro lo que podría pasar y claramente esto les hace un daño electoral tremendo. É posiblemente o maior dos problemas agora mesmo do Partido Socialista, de todas as causas judiciais que teñen aberta esta. Sin duda, y la que tiene más consistencia, además, yo creo, porque en otros casos estamos hablando de delitos, bueno, pues difíciles de demostrar, que a lo mejor pueden tener un recorrido o una instrucción. Hablaba antes Diana precisamente de la instrucción de Leopoldo Puente, que yo creo que está, bueno, pues moviéndose de una manera muy sólida, muy consistente, cogiéndosela con papel de fumar, si me permitís coloquialmente la expresión, en el sentido de que, bueno, pues pide un movimiento, una diligencia del Partido Popular, se le deniega, pero luego unos meses después, cuando
cuando va avanzando la causa se va viendo que tiene más solidez y por lo tanto se actúa. Creo que esto dista a lo mejor más de otros instructores, como en el caso del juez Peinado, por ejemplo, con el caso de Begoña, o en el caso de la juez Viedma, en el caso del hermano de Sánchez, que veremos a ver cómo quedan esas dos cosas. No presuponiendo nada, creo que desde luego esta es la gran causa de corrupción en la que se va estrechando el cerco sobre el entorno del presidente del gobierno, en el sentido de que tenemos dos secretarios de organización, efectivamente no son dos personas cualquiera, pero tenemos, creo que nunca se ha acumulado tantas evidencias, tantas pruebas, tantas grabaciones, tantos documentos, tantas fotografías, tantas imágenes sobre un escándalo de corrupción que atesora o que cerque al gobierno. En el caso Bárcenas, que fue un escándalo superlativo que asedió al gobierno de Mariano Rajoy, teníamos un escrito con unas anotaciones de Bárcenas, teníamos un mensaje de Luis Sefuerte, pero teníamos dos papeles. Sí. Aquí tenemos tropecientos, y esos tropecientos además son de una consistencia muy importante. Fíjate, lo que pasa es que, claro, yo entiendo que el telespectador se pierde, nos perdemos nosotros, claro, el telespectador, pero claro, tenemos informaciones que aparecen precisamente, hay una fotografía, tanto que se ha hablado de Jessica en los últimos años, hay una fotografía en la que aparecen nada más y nada menos que en un viaje oficial a Rabat. Esto lo publicamos nosotros en referencia precisamente al acompañamiento de una joven que acompañaba al ministro y que le reclamaba 1.500 euros al día por su acompañamiento a viajes oficiales. Aparecía precisamente una anotación a Rabat en el año 2019, pero es que ahora mismo vemos la imagen en la cual aparece todo el equipo de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, Jessica Rodríguez García, que es una mujer que es un cohecho con patas, que se ve beneficiada de la trama, que le pagan la vivienda, que le meten en dos empresas públicas, que ejerce de prostituta, y encima vemos también ahí a Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista. En ese momento no era ni secretario de organización, era secretario de coordinación territorial, la mano derecha de Santos Cerdán en el partido. ¿Qué hace en Rabat? En un viaje oficial en el cual encima sabemos por la investigación que hace la UCO que es que él le facilitaba contactos de ministros marroquíes a Koldo para que hiciera negocios Acciona. Yo creo que esto, sinceramente, estamos hablando de Marruecos y no de un país del Caribe, pero me parece tropical. Dice antes, Fabián, é grotesco, verdad? Sí. É que podo sublinhar unha cosa máis. É que ao final todo isto que está dicindo Ketty é que vai un pouco contra o ADN do Partido Socialista, non? O sea, a Pedro Sánchez sale unha mazá supostamente podrida como é José Luis Ábalos e pon no seu lugar a Santos Cerdán. E hoxe estamos lendo que Santos Cerdán era capaz de enchufar a súa irmá en Servinavar gañando 22.000 euros en 5 meses. A súa muller con un soldo de 1.900 euros ao mes tamén en Servinavar. E a seu cuñado en Servinavar, que, atención a isto, Acciona vai facer as obras da Ponte do Centenario de Sevilla. Fai un contrato por 2 millóns de euros para Servinavar para que lle preste un servizo. Ese servizo consta dun peón de construción. Ese peón de construción por 2 millóns de euros é o cuñado de Santos Cerdán. É alucinante. Resulta alucinante. Coido que seguiremos falando deste informe, pero continuamos en clave xudicial, porque hai agora 24 horas declaraban Leire Díez, a fontaneira do Partido Socialista, como así a coñecen, e tamén o empresario Pérez Dolcet por 2 delitos, o de suborno e tráfico de influencias. Bueno, Leire Díez chegou a dicir que non se recoñecía nas grabacións, chegou a pedir que non se recollera esa grabación na que se vincula ela directamente co Partido Socialista, pero parece, Diana, que se lle complica o seu futuro procesal, non? A ver, que ia tirar pola baza de que non me recoñezo nos audios era unha cousa que se sabía. Que... Pero xa é bello, non? É bello, pero ás veces, eu que sei... E non colou. Claro, sabes o Santos Cerdán, hai un antecedente, non é un tema para bromear, pero bueno, a verdade é que ás veces é mellor facelo porque tal e como está a actualidade... Non me quero repetir, pero podemos utilizar tamén o adxetivo de grotesco para o que vivimos onte tamén na Plaza de Castilla, esas imaxes, Leire Díez entre empurróns, como se fose Lady Gaga chegando a dar un concerto, entramos, escoitamos as 3 horas e pico, ata as 9 da noite, nos xulgados de Plaza Castilla, esperando algo. Que podemos esperar do caso de Leire Díez? Pois que ten moitos camiños, o de onte dá os primeiros pasos. Que podemos sacar? Bueno, pois que efectivamente producironse unhas reunións, que había contacto con Santos Cerdán,
Eu non sei ata que punto isto é relevante para o caso, sei que é o que copa os titulares porque ao final, bueno, pois todo o que se xa relacionar co Partido Socialista a determinadas personaxes, pois penso que é o que desencadena os titulares máis xugosos, e non digo que non sexa para falar disto. Reunións, bueno, pois eu penso que o máximo que podemos sacar é a coincidencia, non? Polo visto tentaron facer esta reunión de cotío varias veces e non o puideron facer ata que Pedro Sánchez tomou os días para reflexionar. Parece que todo o mundo reflexionaba ao redor do presidente do goberno, incluída a Leire Díez, aínda que manteña que para un libro. Eu estou desexando ter tempo. A xente deixase un día, non, para escoitar o disco de Rosalía, eu vou bloquear unha semana para ler o libro de Leire Díez. E mentres o Partido Socialista tenta afastarse canto máis mellor da xornalista editora Fontaneira. Sí, Non sei canto lle pode durar esta estrategia e se pode perdurar no tempo. Pois eu penso que pouco, porque parece que Leire Díez tamén está cambiando un pouquiño a súa estrategia de defensa. Víamolo esta mañá de feito en Telecinco, Javier e Ketty poden dar testigo diso, como, bueno, intentando igual afastarse un pouquín de Santos Cerdán para que non me veñan dicir, bueno, é que claro, digo eu, meténdome na pel de Leire, bueno, é que claro, te xuntache con Santos Cerdán e mira, Santos Cerdán está como está, é que claro, non era unha persoa de fiar. Ela hoxe apuntaba a Antonio Hernández, de feito, claro, creo que poñía en valor a apreciación que facía Ketty Garate esta mañá desa reunión na que está Antonio Hernández, hoxe secretario de Estado de Telecomunicacións, outrora rival de Pedro Sánchez, e como estaba moi interesado en participar nesa reunión, e Leire decía, es que non é baladí la presencia de Antonio Hernando ali, un home de Pedro Sánchez, non? Que ti creo que nos lo podes explicar. Sí, e logo... Totalmente, porque de hecho nosotros publicamos el 26 de junio precisamente la presencia en The Objective de Antonio Hernando en la segunda reunión que tiene lugar el 26 de mayo de 2024. Hay dos reuniones, una el 24, antes de que Pedro Sánchez desvelara su futuro, si se quedaba con nosotros o no se quedaba, y dos el 26, cuando ya sabíamos que efectivamente no iba a dimitir. El 26 se incorpora Antonio Hernando a esa reunión de los famosos 8, en los que estaba precisamente la llamada o mal llamada cloaca del Partido Socialista, en referencia a Pere Dolcet, a la periodista Patricia de Público y Patricia López. Y al empresario Javier Pérez Dolcet. Y es una presencia interesante porque él es la persona que le pide el pendrive a Leire Díez. Es decir, Leire Díez no le entrega a Santos Cerdán, que era en teoría, supuestamente, ¿no?, según lo que se ha publicado, su valedor o su mentor. No le entrega el pendrive a Santos Cerdán, se lo entrega al señor Antonio Hernando. E que pasou co contido de ese pendrive? Exacto, director adjunto del jefe de gabinete en Moncloa. Él recepciona precisamente ese material, se lo lleva a Moncloa con el compromiso de estudiar precisamente lo que allí se contiene sobre la operativa o el manejo por parte de las cloacas del Estado de determinadas informaciones. Ahí había un montón de casos diferentes que afectaban a Andalucía, que afectaban a los ERES de Andalucía, al caso BBVA, y lo que nos cuentan posteriormente es que desaparecen alguna parte de los archivos justo antes de que se le vuelva a entregar a Santos Cerdán para que a su vez se lo entregue a Leire Díez. Lo que apunta hoy, efectivamente, como tú apuntabas, Leire Díez, es básicamente que el papel de, por mucho que se haya empeñado Antonio Hernando de propagar esa versión, que el papel de Antonio Hernando no es un papel accesorio, es un papel nuclear y que tenía un interés muy concreto. No en vano, es Leire Díez la que el pasado mes de septiembre desvela que Antonio Hernando y Óscar López fueron las personas que en el marco de las primarias del Partido Socialista en 2017 solicitaron y recabaron la información de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Javier, ¿qué validez le das a todo esto? ¿A Leire Díez? Ninguna. ¿Nada? Ninguna. No. Primero me gustaría saber en calidad de qué habla. Porque hemos convenido, ya he coincidido varias veces en programas de televisión, como con Ketty, y claro, esto de que se presente a alguien como periodista de investigación y le preguntes dónde trabaja como periodista o qué ha publicado como investigación, y ni trabaja como periodista ni ha publicado nunca nada como investigación, con lo cual, en principio, no le doy credibilidad. Es verdad que luego es muy despachada, ¿no? Esta mañana también nos ha dado ahí unas teorías que tiene ella sobre que efectivamente el papel de Antonio Hernando era decisivo, pero bueno, no sé por qué tenemos que creerle a ella. Lo que nos dicen del otro lado, yo creo que nuestros espectadores agradecerán que les contemos que lo que Antonio Hernando fue es porque Santos Cerdán entendía que el que sabía del tema de los pendrive y de las grabaciones de Villarejo, el polémico comisario,
era Antonio Hernando, que había formado la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el caso Villarejo. Entonces, si eso fuera así, tendría el sentido de decir a alguien que sepa del tema que venga a ver si esta señora tiene algo que aportar. Yo tampoco creo que eso sea la versión oficial, que me lo digan. Yo ya no creo casi nada, ¿no? Pero desde luego a ella le creo muy poco. Pero por qué esta muller está facendo tanto dano ao partido, o partido tenta afastarse dela, por que o Partido Socialista non toma accións legais? Pero fíjate, ahora que dices eso y subrayando un poco esta situación, porque creo que lo ha dicho, no sé, Ketty o tú, aquí hay una estrategia de defensa de todo el mundo que está pendiente de por por dónde puede ir. Porque ella, en ese programa que hemos estado Ketty y yo, ella, por ejemplo, ha salvado al PSOE y el PSOE no quiere saber nada. Por la sede entró un momento y como no había nadie, a los segundos salió. A Santos Cerdán, bueno, lo coincidió 2 veces y apenas nada. Del PSOE ella no se mete. Lo que le ha fastidiado, y además nos lo han dicho así, y nos lo ha dicho con otras palabras mucho más duras, es que Antonio Hernando de repente quisiera hacerse el longuis como si no la conociera de nada y tal. Eso es lo que le ha fastidiado. Porque al PSOE no lo quiere involucrar todavía a día de hoy. Ya veremos cómo evoluciona todo esto, ¿no? Y dices, ¿por qué no se querellan? Hoy ha dicho, cuando le hemos preguntado eso, le hemos preguntado al portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, ha dicho que quieren esperar hasta el final del proceso para ver qué es verdad, qué es mentira. Pero Casqueiro, sempre queren agardar ata o final e ao final non fan nada. Una respuesta de dilación total. Es que no quiere, ahora mismo no me quiero meter en líos, pero él ha dicho eso. Tampoco le hemos dado mayor credibilidad a esa afirmación. Sí. No, digo, hablábamos de la credibilidad que nos puede suponer. A mí personalmente en estos momentos casi me da más credibilidad Leire Díez que la versión del Partido Socialista. El Partido Socialista ocultó la presencia de Antonio Hernando precisamente en esas reuniones durante muchos meses hasta que lo publicamos nosotros y posteriormente lo ha publicado Leire Díez. El Partido Socialista y ni Antonio Hernando ni Óscar López han negado ni su presencia en esas reuniones ni han negado, por ejemplo, una afirmación y una revelación que los periodistas que cubrimos al Partido Socialista desde hace 17 años hemos escuchado desde hace muchos años, concretamente desde esas fechas, 2017-2018, que era la presunta guerra sucia que había de estos 2 dirigentes del Partido Socialista contra Pedro Sánchez en el marco de las primarias. Era un rumor y la única persona que públicamente confirma ese rumor y lo eleva a categoría de noticia es Leire Díez cuando le preguntamos en ese mismo programa de televisión en el que estábamos esta mañana en el mes de septiembre. Antonio Hernando y Óscar López no han salido a desmentir en ningún momento que ellos se hayan reunido. ¿Por qué? Porque están en las anotaciones de la agenda de Villarejo y por lo tanto no se pueden desmentir. Entonces la pregunta que yo me hago es si esta mujer tiene conocimiento de las anotaciones de Villarejo, tiene conocimiento de cosas internas del Partido Socialista, es capaz de confirmar cosas que llevan lastrándose y arrastrándose en el tiempo desde hace mucho tiempo. ¿Realmente es una friki? ¿Es una groupie? ¿Es una persona sin información, sin relevancia? ¿O ocupaba un papel más importante del que aparentemente ocupa? Seguimos en clave xudicial. Esta mesma mañá, é que temos tantos temas, esta mesma mañá amentíamos cunha noticia. Detido o presidente da Deputación de Almería e outros altos cargos tamén pola compra de máscaras. A corrupción é un mal endémico xa do noso país? Bueno, pero leva anos. Isto non é unha cousa de agora. Antes mencionaba Ketty o caso Bárcenas, refírome, non hai máis que mirar uns anos para atrás, todos poderíamos enumerar moitos casos de corrupción, aínda que non sexamos persoas que estemos todo o día pegados á televisión ou ao telediario. O de Almería, a min non sei se lle pasa a xente que nos ve na casa, recordo unha enquisa que dicía que os españois éramos especialmente tolerantes ca corrupción, non? Que tiñamos moi pouca memoria e que enseguida, bueno, non pasa nada, aquí todos estivésemos aí e tal, pero a min durante a pandemia é unha cousa que me parece especialmente grave, porque miña nai é sanitaria, estaba traballando no Choac en urgencias, xogándose a vida, por salvar a vida a moita xente, eu pónseme mal corpo só de pensar que mentres miña nai e tantos outros sanitarios e tanta outra xente estaba traballando por sair adiante, había 4 mangantes, porque como hai que chamalos presuntamente, favorecéndose, enriquecéndose neste caso. Deputación de Almería, o presidente, o vicepresidente, o alcalde de Fines dende 2003. Claro, agora hai que tirar da manta, porque falamos de mascarillas, pero podemos falar de moitas outras cousas. Ao final, o que non debería levarnos isto é a pensar que todos son iguais, que é unha cousa que di moito a xente na calle, non na rúa. Di, da igual, PP, PSOE, todos son iguais. Non todos son iguais, pero eu penso que estes casos teñen que servir para que non volva a pasar.
Entón, bueno, pois a ver, son os primeiros pasos, 7 detidos, hai uns registros, xa hai material aquí que Sí, nos va a dar... poucos datos temos polo de agora, pero, Sí, pero primeiro apuntamento. moito noxo. É unha cousa que xa vende atrás. No ano 2021 tamén houbo detencións. De feito, o vicepresidente terceiro da Deputación de Almería tamén estivo detido, que creo que ten algo de parentesco con un dos detidos hoxe. O sea que, bueno, todo moi conectado e moi sucio, non? O que dicías ti, Diana, como nun momento como a pandemia alguén pode estar pensando en facer negocio deste xeito tan feo. Chama moito a atención que o actual presidente da Deputación, o detido hoxe, Javier Aureliano García, na Comisión de Investigación da propia Deputación no ano 2021, preguntado polos partidos, chegou a dicir si tuviera que volver a comprar mascarillas, lo haría de la misma manera en la que lo hice. Bueno, pois igual en 2021 xa estaba dándonos a entender que iba a caer Como prontiño. ia facer, non? Casqueiro. A ver, varias cosas. No es cuestión tampoco de extender, ¿no?, el velo de que todos son iguales, pero es verdad que en las mascarillas se abrió la mano de manera total en el tema de los contratos. Es verdad, y yo creo que eso también lo hemos comentado alguna vez, que fuimos todos comprensivos con la situación. De lo que... Sí. Una cosa es que fuéramos comprensivos con que se agilizaran plazos, se flexibilizaran contratos, tal, y otra cosa es con lo que estamos viendo. Yo creo que en eso que tú dices que nos ha pasado más veces, pasó en el Ayuntamiento de Madrid, ha pasado con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pasado en muchas administraciones, y te das cuenta de que efectivamente hay miserables que se aprovechan de lo peor, ¿no? Porque a todos nos dolió mucho lo que pasó en la pandemia y parece que había gente haciendo negocio. En este caso, además, hablabais del presidente, vicepresidente actual y un alcalde, pero es que el presidente anterior, en el año 2021, ya era otro presidente de la Diputación del PP y ya fue entonces investigado por este tipo de situaciones, ¿no? A mí sí me gusta en este caso que el Partido Popular en Andalucía y Juan Manuel Moreno hayan sido bastante rápidos y contundentes. Y lo han quitado, ya le han dado de baja la militancia. Me parece que es el tipo de comportamientos que se espera de un dirigente que es honrado. Yo creo que en este caso Juan Manuel Moreno lo es y además están actuando como se debería actuar. Pero me da la sensación de que vamos a ver, y ya se está viendo, estabais hablando vosotros del lenguaje soez y grotesco, algunas de las frases entre ellos son muy parecidas en el nivel chusco y asqueroso de lo del Coldo, Ábalos, Cerdán, muy parecidas. E iso queda claro e, ademais, a UCO non é fachosfera, non? Ni hace investigaciones prospectivas. Yo creo que en esto, concretamente, y en este caso tan vomitivo, porque hay que decirlo, porque lo es, no hay colores políticos. Es que caiga quien caiga, que si es el PP, que si es el Gobierno, que si es el Partido Socialista o quien sea. Evidentemente, yo estoy muy con el mensaje de mis compañeros, ¿no? O lo que decía Diana, los sanitarios, que son los que principalmente soportaron efectivamente la dureza de ese momento. Mi hermano, que es militar, en ese momento era de esos que estaban desplegados en Ferrol, concretamente, en el marco de la operación Balmis, desinfectando precisamente y desalojando residencias de ancianos. Y a mí me parece que, igual que, o pese a que el Código Penal no tenga un agravante por tratarse de un delito relacionado con la pandemia, con todo lo que sufrimos emocionalmente todos los españoles con la pandemia, unos más que otros, porque tuvieron que ver cómo se segaba la vida, oye, que es que caían... hubo días que cayeron 1000 personas en España al día. Murieron 1000 personas en España al día. Me parece tan vomitivo que por lo menos tiene que tener un atenuante, un agravante, perdón, moral, si no penal, en la conciencia colectiva, los delitos relacionados precisamente con aquellos que se forraron en la pandemia mientras los demás estábamos o enclaustrados o sufriendo por aquellos familiares nuestros que estaban enclaustrados pero que además tenían probabilidades altas de fallecer o de perder la vida, ¿no? Y que estaban a lo mejor, pues algunos en unas residencias de ancianos, otros a lo mejor con menos posibilidades que gente más joven, otros en zonas con indicadores elevadísimos. Yo creo que en el caso de la pandemia, si bien no es el caso más gordo de corrupción que se está investigando en estos momentos, que es evidente con el que hemos empezado este programa, tiene un agravante moral que desde luego tenemos que hacer un ejercicio de pedagogía a los periodistas. Insisto, caiga quien caiga, sea del color político que sea, afecte a quien afecte. Quería facer un apuntamento sobre o asunto anterior, o informe da UCO sobre Santos Cerdán. Preguntábamos antes pola reacción do Goberno, pois xa parece que se pronunciou Pedro Sánchez. Casqueiro. Sí, he visto que en la rueda de prensa ha habido una comparecencia con Zelensky hoy en la Moncloa
y además de hablar de las cosas que pasan con el tema de Ucrania, donde vamos a colaborar y firmar acuerdos para compra de armamento, etcétera, pero le han preguntado sobre esto y ha repetido esa consigna de que el PSOE ha sido contundente y que hay que dejar trabajar a la justicia hasta el final, que por outra parte é lo que tiene que decir un presidente do goberno nestas circunstancias. Pois sí, temos un pouquiño máis do mesmo. Bueno, a verdade non se filtra, a verdade deféndese. O fiscal xeral do Estado, ese foi o seu alegato final despois dun interrogatorio de prácticamente 1 hora e media. Comezou un pouco débil, pero foise vindo arriba, escoiten. Tenga eso. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Bueno, a verdade deféndese a calquera precio. Bueno, cal é o precio? Claro, eu seguín o minuto a minuto deste xuizo no Tribunal Supremo. Quero poñer de manifesto unha cousa, agardo que todos os compañeros que estamos aquí coincidamos. A min, eu non sei o que ten que decidir a culpabilidade ou non a culpabilidade é a Sala do Supremo, pero a min preocupame moito a visión que se deu neste xuizo da profesión periodística, porque eu seguín as declaracións, seguín as preguntas das acusacións e pareceume, en moitos casos, moi grave o de distinguir periodistas de primeira e de segunda. Aquí todos sabemos que cando nos chega unha información hai que traballala. Eu non me poden chegar un WhatsApp e eu publicalo ou contalo. Terei que confirmar se é certo. E un bo periodista o confirma con varias fontes. E as miñas fontes poden que non sexan as mesmas que as de Ketty ou que as túas. Entón, que isto non teña credibilidade, que se poña en dúbida nunha sala do Tribunal Supremo o dereito ao segredo profesional, a min, como periodista, como xornalista, preocúpame moito. E despois, o caso que nos ocupa que é o do fiscal xeral, bueno, eu penso que temos o país máis garantista, ou dos máis garantistas do mundo, se non me equivoco, trátase de probar a culpabilidade, non a inocencia. Entón, penso que neste xuizo, bueno, non hai arma, non hai proba, imos a ver, creo que ten un papel complicado a sala, penso que chegar ata o final, aquí hai moita xente que dirá que foi a non dimisión de Álvaro García Ortiz a que propiciou este momento. Eu non sei se é a non dimisión ou é unha concatenación de cousas que non tiveron que pasar, porque dende un primeiro momento díxose que na nota de prensa que publicou a Fiscalía non había delito. E, sen embargo, chegamos a este xuizo, a unha sentencia que probablemente coñeceremos antes das uvas. Sí, posiblemente nas vindeiras semanas o fin xustifica os medios, que era o que viña a dicir o fiscal, sí, entendo, mira, non? A min, María, xusto antes de vir para aquí, un señor que non coñezo de nada díxome que igual non debería dicir en directo calquera cousa que me diga un señor que non coñezo de nada antes de entrar aquí. Que quero dicir con isto? A frase do fiscal xeral pareceme que marca un precedente perigoso, porque o fin non pode xustificar os medios, e máis cando eres unha das altas institucións do Estado, porque por esa regla de 3, o día de mañá podemos atoparnos, ben sexa publicado ou ben sexa por unha actuación dos corpos forzas de seguridade do Estado, a intimidade de todos os que estamos aquí, porque cumpramos un presunto delito, non? Se eu cumpro un presunto delito ou cometo un presunto delito, teño os mesmos dereitos que unha persoa que non os cumpre, polo menos o da presunción de inocencia e a poder defenderme. A min sorprendeume moito que o fiscal, para enarbolar o seu argumento, chegase a dicir, claro, é que a noticia que publica o diario El Mundo parte da premisa excéntrica, creo que utiliza, de que un fiscal propoña un pacto a unha defensa. Claro, ti entras no protocolo da Fiscalía dos pactos de conformidade e o protocolo da Fiscalía o que che di é que existen os dous escenarios. Pode ser un abogado defensor o que se pon en contacto con un fiscal para chegar a un acordo de conformidade, ou pode ser un fiscal o que entra en contacto con un abogado defensor. Claro, efectivamente. Como é el caso? Entón, neste caso, si xa identificamos unha mentira, pois dificilmente o que ten el de parte positiva ou o que se pode agarrar é que só el sabe se ele é a fonte filtradora. Pódese agarrar a iso, pódese agarrar as testemunhas dos xornalistas, pero dende logo non, por exemplo, a declaración da súa xefa de prensa que admitiu que sí lle filtrara esa nota de prensa o dictado, e tampouco os peritos da UCO que viñeron corroborar que García Ortiz borrara as mensaxes do seu móvil e tamén o seu correo. Escoiten. Él nos comunicó que había cambiado recientemente de móvil. Disculpe, ¿me puede dar el anterior? Y me dijo textualmente que lo había destruido.
Destruido es una palabra como, o sea, que llama la atención. Bueno, pode interpretarse, Casqueiro, como unha proba de culpabilidade isto? Bueno, para los responsables, los 3 técnicos de la UCO que estaban allí, sí. Para el juez instructor es una de las piezas claves. Yo estoy un poco con Diana. Yo tenía la percepción antes de que empezara este juicio en el Supremo de que el fiscal lo tenía muy mal. Tengo que ser sincero, lo tenía muy mal, sobre todo por el tipo de instrucción que se llevó a cabo. Sí, era o que te hubieras sostido en estas semanas Hombre, en la que pasadas, ¿sí? a los periodistas directamente, ahora se les ha escuchado. En aquel momento es que se les denigró de una manera bastante insultante. Y yo creo que en lo que hemos podido ver, los que no hemos estado allí día a día, porque además nos ha permitido la retransmisión de un juicio tan importante, yo creo que se ha equilibrado muchísimo la situación. Y yo creo, Diana, entiendo lo que tú dices, porque sí que nos generó mucha frustración. Además, algunos de los periodistas que concurrieron al Supremo, pues no es que sean amigos, es mucho más que amigos. Yo tengo esa percepción personal también, ¿no? Y profesional. He trabajado con ellos 30 y tantos años. No 5 ni 10, 30 y tantos años. Algunos de ellos son de los mejores periodistas que yo he conocido en mi vida profesional en España. Entonces, claro, les doy un crédito brutal. Ahora, también le doy crédito a la sala, ¿eh? Yo creo que la sala del Supremo no es una sala cualquiera, pero yo sí noto de todas esas exposiciones que aquí se ha equilibrado la situación muchísimo. Y dicho todo esto, a ver, yo entiendo que seáis críticos con esa frase del fiscal general del Estado, pero yo también entiendo que cuando tú eres fiscal general del Estado y has prometido luchar por la verdad en tu país y tú sabes que no eres la fuente, yo no digo que esto sea la realidad, digo que él sabe, porque así lo ha declarado, que no eres la fuente, que no has hecho esa filtración y que además tu labor es pelear y luchar por la verdad y por esa es la labor de la Fiscalía, ¿no? Porque se imponga la realidad. Esta situación te lleva al límite, que es lo que ha pasado en este caso, que le ha llevado al límite. ¿Y se han cometido errores? Sí. Yo creo que lo hemos comentado aquí y se lo he dicho directamente a él, que si esa misma noche, ante la avalancha de todos nosotros que estábamos llamando a la Fiscalía para intentar corroborar lo que se había publicado y que luego se demostró una mentira y un bulo y una falsedad por parte del diario El Mundo, si ellos simplemente se hubieran limitado a coger el teléfono y contarnos lo mismo que ponían en la nota, contárnoslo a todos los periodistas, no estábamos hoy aquí. No, ¿Consideras esto no, verdad, Ketty? Yo en esa última parte no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Fíjate, a mí los ataques a los periodistas no me gustan en ningún caso, en ninguno. Entre otras cosas, los que los hemos sufrido, a lo mejor sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, teniendo en cuenta la grandísima profesionalidad de los compañeros que fueron allí de un medio de comunicación y del contrario, a mí personalmente me genera pudor esos ataques. Ahora bien, también los de Esteban Urriztieta del diario El Mundo. Es que la noticia del diario El Mundo no es una noticia falsa, ni es un bulo. Es una noticia incompleta, como todas las noticias. Muchas veces, cuando yo publico en un primer momento las informaciones de José Luis Ábalos hace 4 años, no tenían todo lo que aparecen ahora y no por ello eran informaciones falsas. Eran tan verdaderas que se quedaron cortas. Ahora bien, normalmente los periodistas, una noticia, una crónica se queda corta, porque la realidad no es una crónica, son una sucesión de crónicas. Muchas veces lastradas en el tiempo, arrastradas en el tiempo por décadas. Con lo cual, la noticia de Esteban, que había un correo que estaba además soportado documentalmente, que demostraba que efectivamente hay una comunicación de la Fiscalía para alcanzar ese pacto de conformidad, claro que la había. Lo que pasa es que luego había uno previo que se supone que Esteban no lo sabía y que el diario El Mundo no lo sabía y que no tenía ese correo electrónico, a diferencia de otros compañeros que sí que lo tenían, que surge la iniciativa del propio abogado de González Amador, de la pareja del novio de Ayuso. Presuponer, a mi juicio con mala fe, que Esteban Urriztieta o que el diario El Mundo está mintiendo, yo no presupongo que ninguno de mis compañeros del diario.es, del diario El País, de la cadena SER, esté mintiendo en sede judicial cuando se le pregunta realmente por su fuente. Evidentemente no. De la misma manera que creo que ni nosotros, compañeros de Esteban Urriztieta y del diario El Mundo, ni la propia sala, ni el propio fiscal general del Estado que sale a desmentir un bulo, oiga, es que no es un bulo, será una información incompleta, una información que está working in progress, es decir, que se está construyendo y que solo tienes una parte y que se complementa. Eso es así. Eso es literalmente, literalmente no es así. Pues no estoy, no, literalmente yo creo, no es así. Bueno, es que si no me es así. permites ahora, yo no digo que el periodista, mintiera. Fíjate, como yo no te he interrumpido en tu... Pero bueno, supongo que podemos hablar. Sí, claro, pero es que no, pero es que yo cuando estabas hablando tú no te he interrumpido. Es que yo no puedo hablar.
Es que yo no he Veña, terminado. imos deixar que ti No, perdona, que ti no hagamos remate e falas populismo. ti. Es que yo no he terminado, yo no te he interrumpido a ti cuando tú habías terminado, y de hecho me ha interesado lo que tú tenías que contar. Sí, a mí me quería interesa, pero quería terminar hablar. el argumento. En cualquiera de los casos, a mí me parece que el debate sobre los periodistas, que nos podemos poner muy estupendos, no es lo relevante ni lo que se juzga aquí. Aquí se juzga al fiscal general del Estado. Y yo creo que efectivamente hay dudas sobre lo que va a hacer la sala, porque es un criterio jurídico. Yo no sé si hay cuarto y mitad de carga probatoria, kilo y medio de carga indiciaria. Desde luego hay muchos indicios, pruebas no las hay. Pero el cúmulo de indicios en ocasiones, no siempre, constituye carga probatoria. Y por lo tanto, ahora mismo tienen que ser los jueces los que determinen si hay suficiente carga. A mí personalmente me parece que hay algunos de los testimonios que se han puesto en evidencia en esa sala, como por ejemplo los de la Policía Judicial, que como decíamos al principio del programa no hace investigaciones prospectivas y que desde luego tiene un criterio profesional como élite que son en base a su condición de Policía Judicial, que cuando dice y deja sin coartada al fiscal general del Estado diciendo que tiene un dominio en todos los niveles, demuestra que tiene no solo un papel director, sino un papel prominente, como se estableció precisamente en los primeros informes, a la hora de la filtración, detrás de la cual podría haber estado, detrás de la fuente de los periodistas. Claro que la fuente no es él, como han reconocido los periodistas, pero es que la fuente de la fuente puede ser el fiscal general del Estado. Y eso es lo que tiene que dirimir la sala. Javier. Sí, no, a ver, yo conozco a Esteban de toda la vida. Yo no digo que Esteban sea un mentiroso. Lo que digo es que es mentira lo que publicó El Mundo. Y esto es un dato objetivo. Es mentira. O sea, la Fiscalía no ofreció ningún pacto de conformidad. Entonces, cuando tú haces ese titular, y yo esto lo he discutido con él, quiero decir, que en antena en público, y lo refrendo aquí porque yo tengo una gran consideración hacia Esteban Urrezpieta, pero yo creo que ahí la fuente le engañó. Y yo se lo he dicho a él, cuando una fuente te engaña de una manera, que en este caso además la fuente está identificada porque se ha personado en el Supremo para decir, la fuente soy yo, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Cuando una fuente te engaña de esta manera, que es lo que yo sí le reprocho a Esteban, algo tienes que hacer. O sea, no, esto no vale con que corra el viento y a ver si cuela esta situación. No, te han engañado de una manera determinante que nos ha llevado a esta situación que estamos a día de hoy, con un fiscal de manera inédita, fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo, con un cuestionamiento, y tiene razón Diana, de la profesión periodística por parte de jueces de este país, que de repente les planteas un dilema moral que puedes tener, porque conoces a esta persona desde hace años y te digan de repente que les estás amenazando. Pero oiga, ¿qué me está diciendo? Le estoy contando un problema que tengo porque sé que esa no es mi fuente. Me parece que es relevante que se cuente eso en el Supremo y creo que es relevante. Creo que es relevante para el tribunal, sé que es relevante para el tribunal. Será relevante. Entonces yo creo que efectivamente ahí, en el Diario del Mundo, deberían hacer un examen de conciencia, porque fallos los tenemos todos. Yo no sé si Ketty tiene algún fallo en su vida. Yo he tenido fallos en mi vida profesional. En cualquiera yo he caso, tenido fallos en mi vida. miles. Y cuando tengo un fallo, y es una cosa que nosotros en el país practicamos mucho, Veña, que imos coges y lo asumes. rematar. Y lo asumes. Vale, en calquera caso non imos deixar xa o tema. En calquera caso o examen terá o que facer El Mundo, pero non o fiscal xeral do Estado. Claro. Niso entendo que estamos todos de acordo. Veña, que marchamos ao Congreso, que no Congreso xa están en clave pois electoral. O último cara a cara, a última comparecencia de Pedro Sánchez foi así de dura co líder da oposición. Una oposición destructiva, abonada al esperpento y también rendida a la ultraderecha. La responsabilidad de convocar elecciones es suya. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? Bueno, pero por riba de todo desa sesión o que destacou foron as palabras durísimas de Míriam Nogueras cara ao presidente do Goberno. És un cínic i un hipòcrita. Cínico e hipócrita, pero 24 horas despois os de Puigdemont salvaron o goberno evitando a prórroga das centrais nucleares. Como se come isto? Eu sinto moito, pero isto é o conto de nunca acabar. É verdad. É que levamos vendo a Alberto Núñez Feijóo pedir eleccións, xa nin me lembro, case desde as xuntas a pedir eleccións a Pedro Sánchez. Despois temos a Míriam Nogueras, que agora ten máis protagonismo, porque, bueno, é case máis todavía a man dereita de Puigdemont, e os 7 diputados teñen máis peso, pero eu hai 7, 8 anos estaba no Congreso e Míriam Nogueras sempre se ha movido nestes termos. Non é unha cousa que agora sexa unha novidade. Os enfrentamentos entre o líder da oposición e o presidente do goberno tampouco. O tono xa podemos entrar a matizar. Nin Pedro Sánchez ten en mente, parece ser, convocar eleccións. Parece que o período preelectoral no que xa levamos inmersos uns cantos meses vai durar. Entón, penso que aquí hai que cambiar a estrategia.
porque a xente penso que está farta xa de oír falar de eleccións que non chegan, de promesas que tampouco se cumplen, de que todo parece que contamos que depende de Carles Puigdemont. Bueno, eu non penso que dependa tanto de Carles Puigdemont, eu penso que o goberno o que di de imos pelear cada votación, algunhas as gana e outras as perde, moitas as perde, pero aí estamos. Isto leva a que non creamos absolutamente nada de Junts. Eu a estas alturas non creo nada. Mira, eu tiña unha profesora que unha vez lle dixo a un alumno que non estaba pola labor de atender na clase: durme, pero non ronques. Eu creo que ese é un pouco o desexo que ten o goberno con Junts. Durme si que es, pero non ronques como outro día insultándome, O goberno vai xogar a ir presentando lei a lei, partido a partido, e a vender de que maneira pode beneficiar a Cataluña. De feito, bueno, estamos coñecendo esta semana, a reforma do modelo de financiación autonómica. Que vai facer Junts? Vai votar en contra? Logo, se nos queda un anaco, falamos diso tamén. Vale, perfecto. Pois aquí o que se trata é de ir embaucando para que Junts se faga un pouco o duro, o partido se faga o duro, e despois pois o bloquee leis que o goberno faga de menos ou acabe apoiando porque esta enmienda casualmente non nos vai mal, como pasa outro día con rexeitando a do Partido Popular para prorrogar o calendario nuclear. Pero isto pode non entender os votantes de Junts? A ver, los votantes de Junts tienen muchísimas cosas que entender, porque para empezar cada vez son menos. Porque tienen un problema en Cataluña con la Alianza Catalana que es el origen de todo esto, porque tienen una disputa permanente con Esquerra Republicana, porque han pedido todo el poder de influencia en Cataluña en todas las instituciones prácticamente, se han quedado con algunos ayuntamientos. O sea, los votantes de Junts están muy desconcertados, porque entre otras cosas se permitió una investidura de Pedro Sánchez y ahora están llamándole cínico, hipócrita y no tienes palabra. Y al día siguiente coges y le salvas en varias votaciones. En fin, hay mucho de postureo, como decías tú, Fabián. Sí, hay postureo. Va a ser todavía más complicado en los próximos meses. Algunas iniciativas no van a salir, las más simbólicas que le vengan bien a Junts para intentar vender que efectivamente sigue teniendo el único escenario de poder de influencia ahora mismo es ni más ni menos que el Congreso de los Diputados, y sí que son 7 diputados determinantes. Ketty. Bueno, yo creo que esto no es una cuestión de estrategias políticas. Evidentemente la estrategia del Partido Popular es muy errática, creo que es poco inteligente en muchas ocasiones, pero creo que esto trasciende a las intenciones o a la inteligencia del Partido Popular. Creo que llevamos en esta legislatura ficticia pocas leyes aprobadas que no sean cesiones a Junts, que no han servido para que se mueva el hámster de su propia rueda y que estamos estancados con unos presupuestos que no pertenecen o que no arrojaron estas Cortes Generales. Las arrojaron un anterior mandato, es decir, vienen de la anterior legislatura. En toda la legislatura no se ha conseguido sacar adelante unos presupuestos y esto es una anomalía democrática. Y yo creo que el nivel de tolerancia o el umbral de tolerancia que tenemos con este gobierno y con su incapacidad de gobernar es bastante, también es una anomalía, es bastante superlativo, es bastante notable. Y yo creo que eso es un error, evidentemente, cuando no se consigue gobernar y las leyes que se aprueban son muy menores. Era bastante, a mi juicio, ridículo ver la semana pasada aplaudir con júbilo al gobierno por aprobar o por colar una enmienda en relación a las nucleares de una ley bastante menor, como era la de movilidad sostenible, cuando no son capaces de aprobar presupuestos o cuando no son capaces de aprobar los principales proyectos del plan legislativo del gobierno, la ley Begoña, la ley Bolaños. Yo creo que evidentemente cuando un gobierno no es capaz, siguiendo además con la propia hemeroteca de Sánchez, de sacar adelante su proyecto legislativo, lo que tiene que hacer es convocar a las urnas. Dicho esto, eso no es incompatible con que la estrategia del Partido Popular sea errática y pueda ser un error, llamando, por ejemplo, al presidente del Gobierno para insuflarle un balón de oxígeno en algunos momentos a nivel cortoplacista en la Comisión de Investigación del Senado. Pero es que eso no es lo importante, la estrategia del PP. Lo importante es si esto tiene sentido continuarlo, si es terreno yermo, como es. Hoxe cúmplense 49 días dende que tiñamos que ter xa os presupostos, obviamente non os temos, deron un pequeno paso, iso sí, no Consello de Ministros presentouse o teito de gasto, a senda de estabilidade, pero agora vai ao Congreso. De novo, os xoves, ante a ameaza de tombalo de Junts, por suposto, pero tamén Podemos hoxe foi duro. Estos no son unos presupuestos de verdad, son unos presupuestos de campaña electoral.
Novamente, Diana, faise alusión á campaña electoral. Isto parece que non vais a ir adiante. Eu non me quero repetir, pero eu conto de nunca acabar. A Ione Belarra é moi boa parlamentaria, vímola con Carlos Mazón tamén na Comisión de Investigación, pero dá igual cando escoitemos este total de Ione Belarra, este anaco de discurso, tamén leva repetíndose moitas semanas. Eu dixeno aquí, preguntáchesme ti, Diana, vai haber presupostos? Non creo, e dixen eu, non sei se os vai haber, pero presentalos o presenta, non? Aquí todo o mundo levou as mans á cabeza. Eu dixen, o goberno presentará un plan de presupostos. Hai unha cousa que hai que ter clara. Pedro Sánchez ten unha cousa clara e xa o dixo nunha entrevista. Sen presupostos eu podo seguir gobernando. Entón, é unha lei importante? Home, é a máis importante. Danlle a importancia no goberno que teñen os presupostos xerales? Pois igual non. Entón, isto non deixa de ser lanzar unha pelota e a ver quen acolle. Eu estou propoñendo maior gasto, máis diñeiro, máis cartos, máis inversións, e agora ti, Podemos, e agora ti, PP, e agora ti, Junts, tendes que decidir. Que lle ides dicir aos vosos votantes? Que votades que non a unha maior sanidade, unha maior inversión? Bueno, non sei, non me parece unha mala estrategia. Dixeron que os ian presentar, vannos presentar, teñenlo difícil, pero non é a única bala. Entón, pois, queda camiño. Ti crees que chegarán a presentalos? Ti dixeches, hai 49 días que debíamos ter presupostos, van pasar 49, xa cho digo agora, e vamos seguir con os de 2023. De feito, bueno, o goberno xa di que hasta a primavera do ano que ven, non, si todo vai polos cauces habituais e con un ritmo medianamente optimista, até a primavera non vamos ter nada. A min pareceme moi irresponsable estar de prórroga en prórroga e esgrimindo ese argumento de bueno, pero si España vai moi ben, a economía vai como un cohete, os datos macro son espectaculares. Sí, pero os datos macro revelan, son unha fotografía dun momento. España xa non está medrando o mesmo que medraba o ano pasado ou hai 2 anos. Entón, se os presupostos xerais do Estado non se adaptan ao contexto económico que vivimos, é que dificilmente o cidadán o vai notar, porque o cidadán cando sae á rúa, e iso creo que a oposición non o está tampouco valorando de maneira correcta, todo está carísimo. Eu poño un exemplo, eu compro os ovos de 24 en 24 e estou pagando 6 euros por algo que pagaba hai non tanto menos de 4. Ese debate creo que é o que lle interesa á xente e a oposición non o está esgrimindo como é debido e o goberno di, pero con estos presupuestos tiramos porque vamos todos fenomenal. Non pode ser. Ese eslogan xa o escoitamos, ademais. Yo ante esta avalancha de huevos no tengo más que... Non é tema menor. No é tema menor. Non é tema menor que diría Rajoy. A ver, el jueves que viene perderán la votación de la senda de déficit y el techo de gasto. Vale. Estoy contando ahora en el periódico que la propia Montero viene a decir ya que ya veremos si los presenta en el primer trimestre del 2026, sí. O sea que ya en lo que queda de año ya lo descarta. Pero también ha dicho, yo creo que es interesante porque como la política está como está, deberíamos dejarlo abierto, que cuidado con que no los vuelvan a intentar presentar en un momento determinado si ven que la situación con respecto a Junts cambia, y puede cambiar. Estamos pendientes de qué pasa con Puigdemont. Es evidente que la situación de Puigdemont, especialmente después del aval del abogado general de la Unión Europea y de lo que pueda pasar con esas reclamaciones planteadas a nivel europeo, puede acabar viniendo. Y ahí el gobierno va a hacer fuerza, lógicamente, porque algunas de las concesiones, y son concesiones que se han hecho a Junts en esta legislatura, no son menores. Amnistía, indultos, el regreso de Puigdemont, y ellos pretenden, en el momento determinado, en esa primavera, fíjate a dónde nos vamos, pues decirle a Junts, oye, ¿qué pasa con nuestros presupuestos? E intentar terminar la legislatura con algún presupuesto aprobado. Este es el plan. Tengo la sensación de que están retrasándolo también con el objetivo de interferir también en la campaña de las elecciones andaluzas. Porque evidentemente, bueno, sabemos que va a ser un primer acto de campaña la redacción de los presupuestos. Se hablaba de meter la deuda histórica de Andalucía, de introducir determinadas cuestiones que sirvan para retratar al Partido Popular y para corresponsabilizarle de su rechazo precisamente a las cuentas públicas, que seguramente se presenten y se voten, aunque sirva solo para abrir boca para la campaña electoral. Y por eso yo creo que se está retrasando. Se podían presentar mañana, no hay
razón de ser si no es porque quieres sincronizarlo con la campaña electoral andaluza, porque no hay ninguna intención de utilizarlo, por ejemplo, en la campaña castellano-leonesa, que está un poco más perdida. Sí que hay una voluntad, y además creo que está puesta un poco desde el punto de vista de la lógica, en razón, porque hay una posibilidad de que Vox esté tan disparado, y Vox está disparado ahora mismo, está en un entorno del 20% del voto, el 18, 19, 20% del voto, que eso le pueda conllevar algún problema de gobernabilidad, desde luego, a Juan Manuel Moreno Bonilla, y yo creo que esa es la lógica, fundamentalmente, que tiene. Estamos quedando sen tempo. Teremos a vindeira semana tempo para falar do pacto de PP e Vox en Valencia, da dimisión de Carlos Mazón, todo isto falaremos cos nosos convidados. Gracias, Diana Mata. Gracias, Javier Casqueiro. Gracias, Fabián Pérez. Gracias, Katie Garat. E moitas grazas tamén a todos vostedes. Xa saben que volvemos cada martes. Isto é Conexión Galicia. E vémonos, pois iso, na TVG, todos os martes.